Bueno, este es el tutorial sobre los óxidos iónicos, también llamados óxidos metálicos u óxidos básicos. ¿Cómo voy a reconocer que el compuesto es un óxido? Básicamente, para reconocer que es un óxido tengo que tener oxígeno con algo, ¿bien? Y ese algo va a tener que ser un metal para que el compuesto sea reconocido como un óxido iónico. Es decir, cuando yo tenga metal con oxígeno va a ser un óxido iónico. Si yo lo que tengo es un no metal con oxígeno, el compuesto va a ser también un óxido, pero se va a hacer un óxido covalente, que lo veremos en otro tutorial. En los óxidos iónicos tengo solamente metal con oxígeno, y lo tengo que anotar siempre en este orden. Primero el metal y después el oxígeno. Bien, eso es porque los elementos se anotan de acuerdo a la electronegatividad. Los más electropositivos primero y los más electronegativos al final. Bien, no es algo que ustedes sepan directamente por ahora porque no tienen estas propiedades periódicas, pero sí por lo menos saber que siempre se anota el metal en primer lugar. ¿Cómo voy a hacer las fórmulas? Voy a aplicar los números de oxidación, es decir, sabiendo los números de oxidación, asignar los números de oxidación a los elementos, yo puedo, a partir de una fórmula, nombrarlo, o a partir de un nombre, hacer la fórmula. Ya vamos a verlo aplicado, cómo es eso. ¿Cómo se van a nombrar? Se van a nombrar de tres maneras diferentes: por atomicidad, por Stock o UPAC y por la clásica o tradicional. Por la nomenclatura de atomicidad, lo que vamos a hacer es, hay una línea punteada, fíjense, y después la palabra óxido, de línea punteada y el metal. Acá no hay que poner metal, sino el nombre del metal. Bien, por ejemplo, y voy a usar un prefijo que es mono, di, trio, tetra, para cuando haya la cantidad de oxígenos que haya. Si tengo un solo oxígeno voy a decir monóxido, si tengo dos oxígenos dióxido, tres oxígenos trióxido, cuatro oxígenos tetróxido. Bien, se utiliza ese prefijo delante de óxido indicando la cantidad de oxígenos. Y adelante del metal utilizo el prefijo di y tri. Nunca va a haber cuatro, y cuando haya uno solo no tengo que poner de monosodio, por ejemplo, si el metal fuera sodio, sino que se pone de sodio. Bien, no se le agrega ningún prefijo adelante cuando tengo uno solo al metal. Si yo tengo un solo oxígeno, sí le tengo que agregar el mono delante y poner monóxido. Bien, por ejemplo, si yo tuviera el compuesto sodio 2 oxígeno, el sodio es un metal, por eso es un óxido iónico, y yo lo voy a nombrar por la nomenclatura de atomicidad. Yo voy a decir, en primer lugar, nombro los oxígenos, no importa que esté anotado al final, porque tiene que estar metal, oxígeno. Los oxígenos, ¿cuántos oxígenos tengo? Uno solo. Para uno tengo que ponerle mono delante, entonces va a ser monóxido de, ¿cuántos metales tengo? Dos sodio, entonces va a ser monóxido de disodio. Monóxido de disodio. Bien, esa sería la nomenclatura de atomicidad. Fíjense que para esta nomenclatura yo no tuve que sacar los números de oxidación que tenía el elemento. Directamente miro cuántos átomos tengo de cada uno. Para la nomenclatura de Stock o UPAC se va a nombrar óxido de, y ahí va el metal, y entre paréntesis el número de oxidación del metal en números romanos, obviamente y sin signo. Entonces ahí sí voy a tener que sacar el número de oxidación, porque yo acá, el metal, ¿cuál es el que tengo en juego? Sodio. Entonces yo digo, bueno, óxido de sodio, pero entre paréntesis tiene que ir el número de oxidación que tiene el metal y en romano. Bueno, lo saco. Yo sé que el oxígeno vale menos 2, todo esto va a tener que valer más 2 para que la cuenta de 0, y como hay dos sodios, cada sodio vale más 1. Entonces el número de oxidación del sodio es 1. No es 2, que es la suma de todo, de hacer más 1 por 2, sino 1. Entonces, ¿cómo lo voy a nombrar por Stock o UPAC? Óxido de sodio 1. Y el 1 va entre paréntesis y en romanos. Bien. Y la otra nomenclatura que nos está faltando es la clásica o tradicional. La nomenclatura clásica o tradicional va a depender de cuántos números de oxidación tenga el metal. Si tiene, los metales pueden tener o único número de oxidación o dos números de oxidación. Eso me aparece en la lista.
Si el metal tiene único número de oxidación, que era el caso del sodio que vimos antes, tiene único, tiene solamente más uno, entonces cuando lo nombre por la clásica yo voy a poner óxido de sodio. Y fíjense que quedó muy parecida a la de Stock o IUPAC, porque la de Stock o IUPAC era óxido de sodio 1. En este caso yo voy a poner óxido de sodio, sería por la clásica. Y cuando tienen dos números de oxidación, tengo que ver si está en ese momento, en ese compuesto, con el menor número de oxidación o con el mayor número de oxidación, de los dos posibles que tiene ese elemento. Si está actuando con el menor número de oxidación, se va a llamar óxido, ahí va la parte del nombre del metal, con terminación oso. Y si está con el mayor, óxido con terminación ico. Por ejemplo, el hierro que tiene más 2 y más 3, cuando sería más 2 su menor número de oxidación, más 3 su mayor número de oxidación. Cuando dé el óxido actuando con el hierro con más 2, va a ser óxido ferroso. En realidad cambia un poquito el nombre, no pongo hierroso, sino ferroso. Y cuando estés con más 3, va a ser óxido férrico. Bien, el cobalto también tiene más 2 y más 3, y también es un metal. Cuando esté con más 2, va a ser óxido cobaltoso, fíjense ahí no cambió nada, cobalto, solamente la terminación, óxido cobaltoso, y cuando esté con el mayor, óxido cobáltico. Bien, entonces, vamos a hacer ejemplos. Primero lo tengo que reconocer que es un óxido iónico. ¿Cómo me doy cuenta que es un óxido iónico? Porque tengo metal, oxígeno. El hierro es metal con oxígeno, el potasio es metal con oxígeno, el plomo es metal con oxígeno. Óxido iónico. ¿Cómo voy a nombrarlo? Digo, bueno, voy a nombrarlo por atomicidad. Por la atomicidad era decir cuántos átomos tengo de cada uno con el prefijo. Entonces, yo veo que tengo 3 oxígenos y 2 hierros. 3 oxígenos. Por lo tanto va a ser trióxido de 2 hierros. Dihierro. ¿Cómo nombro por atomicidad esta? Tengo un solo oxígeno. Monóxido de dipotasio, porque hay 2 potasios. Dipotasio. ¿Y cómo nombro por atomicidad la última? Tengo un solo oxígeno y un solo plomo. Va a ser monóxido de, y acá no pongo de mono, ¿se acuerdan? Cuando ponía un único metal no pongo el prefijo mono, sino directamente de plomo. Cuando tengo uno solo del metal va el metal. Cuando tengo 2 sí se pone dipotasio, dihierro. Bien, esa sería por atomicidad. Por Stock, ¿cómo era la de Stock? Tenía que decir óxido de el metal y entre paréntesis el número de oxidación del metal. Bien, entonces vamos a sacar los números de oxidación. Este vale menos 2. Por 3 me da menos 6. Todo esto va a tener que valer más 6 para que dé la cuenta de 0. Y como hay 2 hierros, cada hierro vale más 3. Más 3 por 2 me da más 6. Todo eso da 0. Este vale menos 2. Todo esto va a tener que valer más 2 para que la cuenta de 0. Y como hay 2 potasio, cada uno vale más 1. Este vale menos 2. Y hay un solo plomo que tiene que valer más 2. Entonces digo, bueno, ¿cómo lo voy a nombrar? Por Stock. Va a ser, o IUPAC, ¿no? Es el mismo nombre. Óxido de hierro. El número de oxidación es 3. Entonces, entre paréntesis, 3 en números romanos. Óxido de hierro 3. ¿Cómo sería este compuesto? Óxido de potasio 1. Número de oxidación es 1, van romanos entre paréntesis. ¿Y cómo sería este? Óxido de plomo 2. Bien,
¿Y cómo voy a nombrarlo por la clásica o tradicional? Entonces miro, el hierro, acá está con +3. ¿Es el único número de oxidación que tiene o tiene dos números de oxidación? No lo tengo que saber de memoria. Voy y busco en la lista, busco el hierro y me encuentro con que tiene +2 y +3. O sea que tiene 2, estamos en este caso. Dos números de oxidación, tiene +2 y +3. +2 sería el menor, +3 sería el mayor. ¿Con cuál está acá? Con +3. O sea, está con el mayor, está actuando con el mayor. Si actúa con el mayor, va a ser óxido, y el hierro, con terminación ico. Entonces me quedaría óxido, y acá en este cambia un poquito, no queda hierrico, sino que queda férrico. Los elementos muchas veces van a buscar el nombre de la raíz en latín, ¿bien? Del hierro sería ferrum, y por eso queda óxido férrico. El potasio, voy a nombrarlo también por la clásica tradicional. Está con +1. ¿Es el único número de oxidación que tiene o tiene dos posibles? Voy y busco en la lista del potasio y me dice que tiene solo +1. Ok, entonces el único número de oxidación que tiene lo voy a nombrar de esta manera: óxido de potasio. Entonces queda óxido de potasio. Y fíjense que quedó muy parecida a la de Stock o IUPAC. La diferencia es que en la otra es óxido de potasio 1, porque siempre, por más que sea el único, que tenga varios, siempre hay que anotar el número de oxidación en romanos entre paréntesis para la de Stock o IUPAC. Y en esta, óxido de potasio, que era sin ningún tipo de terminación, nada. Y en el último, en el plomo, yo sé que está con +2. Hay que saber si estoy en esto o en esto. Miro el listado. Cuando busco en el plomo, para saber si +2 es la única que tiene o tiene más de una, porque ni siquiera sé, no lo sé de memoria, digo, bueno, si es +2, tiene 2, es la menor, es la mayor. Podría ser que tuviera +1 y +2 y 2 es el mayor número de oxidación, o podría ser que tuviera +2 y +3, o +2 y +4 y 2 es el menor número de oxidación. Entonces necesito cotejar en la lista. Busco el plomo y me encuentro que tiene +2 y +4. Entonces, al tener dos números de oxidación, estoy acá, en este caso. Con +2 va a ser el menor número de oxidación, con +4 va a ser el mayor. Acá está con +2 en este compuesto, por lo tanto está en el menor número de oxidación. Tenía +2 y +4 en el menor. Va a ser óxido, el plomo, y termina en oso. No queda óxido plomoso. Bien, el plomo también es uno de los que cambia y queda plumboso. Entonces el compuesto se llama óxido plumboso. Bien, vamos a hacer un par de compuestos al revés, que me den la fórmula y que yo, que me den el nombre y que yo tenga que hacer la fórmula. Bueno, supongamos que me dicen para hacer estos compuestos y están en tres nomenclaturas diferentes. Tengo la nomenclatura de atomicidad, la nomenclatura de Stock o IUPAC y la nomenclatura clásica o tradicional. Entonces me aparece trióxido de diníquel. Trióxido de diníquel para poder hacerlo. Esta es la de atomicidad. En esta nomenclatura directamente me están diciendo cuántos átomos tengo que poner de cada uno. Lo único que me tengo que acordar que primero anoto el metal, que es en este caso el níquel, es Ni, y después el oxígeno. Bien, trióxido, hay 3 oxígenos. De diníquel, hay 2 níquel. Ya está, ya hice la fórmula. Trióxido de diníquel. Bien, anotar directamente las cantidades que me están diciendo por la atomicidad. Es de las más fácil de hacer. Óxido de mercurio 2. Bien, vamos a hacer la fórmula esta. Sé que es un óxido iónico que tiene mercurio y oxígeno. Anoto en primer lugar el metal, mercurio, Hg y oxígeno. Y acá tengo que aplicar los números de oxidación para poder hacer la fórmula. ¿Cómo es esto? Si me dice óxido de mercurio 2, bueno, el número de oxidación del oxígeno lo sé, es siempre -2. Y si es óxido de mercurio 2, el mercurio está con número de oxidación 2. Acuérdense que el número de oxidación del metal iba entre paréntesis anotado. Y tengo que ponerlo con valor positivo. ¿Por qué? Porque una regla me decía que siempre los metales tenían número de oxidación positivo. Entonces ya sé que el mercurio tiene el número de oxidación +2 y que el oxígeno tiene el número de oxidación -2.
Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Yo debería de poner números acá abajo, los necesarios de uno de otro para que la cuenta dé 0. Pero acá ya me da 0, más 2 y menos 2. Entonces no tengo que poner más nada. Entonces esto que me quedó, HGO, ya es la fórmula del óxido de mercurio 2. Ya está, no tuve que colocar ningún elemento. En cambio, en el óxido cuproso voy a poner cobre, oxígeno. Los números de oxidación: el oxígeno menos 2, el cobre cuproso. Acá el número de oxidación ya me lo decían directamente, entre paréntesis. Acá lo voy a tener que sacar por la terminación. Óxido cuproso. Termina en oso. Por lo tanto, si termina en oso, es el menor número de oxidación. Voy a mirar en la lista y veo que el cobre tiene más 1 y más 2. Entonces, si acá está, se llama cuproso porque está actuando con el menor número de oxidación. Por lo tanto, está actuando con el número de oxidación más 1. Entonces yo sé que el cobre está con más 1 y el oxígeno con menos 2. Una vez que tengo los números de oxidación, miro qué números tengo que poner abajo de uno o de otro para que esa cuenta me dé 0. Y veo que lo que tengo que hacer es poner un 2 debajo del cobre para que de esa manera, cuando haga 2 por más 1, esto me dé más 2 y eso, más 2 menos 2, me da 0. Por lo tanto, esto que me quedó acá, cobre 2, oxígeno, esto es la fórmula del óxido cuproso. Bien.